Para hablar sobre las alternativas que podría tener México para enfrentar estas amenazas arancelarias de Donald Trump, me acompaña en el estudio el consultor comercial y ex juez del órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio, Ricardo Ramírez. Ricardo, bienvenido. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué puede hacer México ante esta amenaza? Dice Donald Trump que el próximo 10 de junio podría empezar a implementar aranceles a las exportaciones mexicanas, primero de 5, al siguiente mes 10, 15, 20, hasta llegar a 25%. ¿Cuál es la estrategia que debe seguir el gobierno mexicano? Bueno, básicamente cualquier acción que eleve los aranceles es violatoria a los compromisos comerciales de Estados Unidos, tanto en el marco de la Organización Mundial del Comercio como en el marco del capítulo 3 del TLC de América del Norte. Entonces, cualquier acción que se adopte es ilegal. Okay. Entonces, la primera opción es recurrir a los mecanismos legales, los mecanismos de solución de controversias previstos en ambos tratados. Pero también creo que lo que abre esto es de quién es el problema, Alejandro. Sí. Yo creo que el problema es un problema en Estados Unidos. ¿Y cómo atendemos un problema en Estados Unidos? Creando aliados en Estados Unidos. A mí lo que me parece es que efectivamente el problema fue que Trump está adoptando una medida unilateral que se sale del marco comercial de los acuerdos. El chantaje se acabó en 1994 cuando entró en vigor el TLCAN. Ese chantaje no lo podemos permitir. Entonces, tanto hay que recurrir a las instancias como la secretaria hoy mismo ya mencionó, represalias, que no nos asusten, ya lo hemos hecho, lo hicimos. Lo acabamos de hacer con lo del aluminio. Exactamente. Acero, sí. En ese caso elevamos aranceles al cerdo, elevamos aranceles al whisky bourbon, elevamos aranceles a la papa. Entonces, podemos adoptar medidas, ya lo hemos hecho y no es la primera vez, lo hicimos en 96 y lo hicimos en 2009. Entonces esta sería la cuarta vez que lo hacemos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que ser quirúrgico. Una elevación de aranceles a todos los productos podría afectarnos. Como la que él nos está poniendo. Exacto. Okay. Yo creo que aquí hay que buscar qué productos crean aliados en Estados Unidos. Sobre todo se ha dicho mucho las zonas, ¿no? Tal vez impactar a esos electores que lo apoyan. O sea, recordemos que Trump tiene un problema interno. Cuando anunció las medidas, inmediatamente Nancy Pelosi salió a decir que están en contra de esas medidas. Tiene el TEMEC sujeto a aprobación, tiene una serie de medidas contra, o sea, cómo actúas para poder crearte aliados en Estados Unidos y tratar de evitar que el problema se va a acabar allá. Recordemos, cuando Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, dice que va a acabar con el TLCAN, unilateralmente. ¿Qué pasa? La presión interna no lo dejó. Le argumentan allá que no. ¿Qué pasa con acero? ¿Por qué quitó los aranceles de acero? La presión interna no lo dejó. Entonces, hay que esperar o ayudar a la presión interna en Estados Unidos para evitar adoptar estas medidas. Ahora, un procedimiento en la OMC, ¿cuánto tardaría para que surta efecto, digamos, con sanciones y demás hacia Estados Unidos? Estamos hablando de 2 o 3 años. Okay, entonces, lo que no podemos permitir es 2 o 3 años. Sí, insisto, hay que crear aliados en Estados Unidos, que es donde es el problema. Bien, para que empiecen a ver, pues, si lo implementa, para que le hagan ver que ese 5% ya les está impactando a ellos, ¿no? Y una vez que México pues tome medidas, también le indiquen que hay alguna afectación para ellos. Y la elección es lo que ya vivimos. Cuando entró a la presidencia, trató de cancelar el TLCAN, que lo llamó. Recientemente eliminó los aranceles del acero. ¿Por qué? Porque le pusieron como condición para poder meter el Congreso, el TEMEC, poder eliminar esos aranceles. Entonces la presión es en Estados Unidos, no en México. Bien, pues veremos qué pasa en estas reuniones que tengan mañana, pero como bien lo dices, creo que desde allá se tendría que estar haciendo esta presión. Empresarios, me imagino también congresistas y gente común y corriente que le puede impactar, digamos los campesinos, ¿no? Sí, recordemos que el vínculo con Estados Unidos es grandísimo y nuestros grandes aliados están allá. Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias.